tarde que tu siervo o tu sierva escucha. Este día, amados, quiero levante su mano otra vez y diga: Señor, hoy quiero entender lo que es la ley del proceso. La ley del proceso. Dígale una vez más: la ley del proceso. La ley del proceso. Muy bien. En la escritura, amados, desde el libro de Génesis, nosotros encontramos cómo el mundo fue creado desde un punto de proceso. Dios siendo el Dios, amado, de que la palabra dice que cuando nosotros lleguemos al cielo, no nos vamos a cansar, correremos y no nos cansaremos, caminaremos y no nos vamos a fatigar. Dios, amado, Él no se cansa. Él es omnisciente, omnipresente. Pero a mí me ha llamado la atención cómo Dios, a la hora de crear el mundo, de crear lo que nosotros conocemos, todo lo que en el mundo hay, los animales, los árboles, el mar, la tierra, la luz y todo lo que hay en el mundo, lo que nosotros vemos, conocemos y aún lo que nosotros no conocemos, Dios lo creó, amados, en 6 días. Y el séptimo día el Señor descansó. Todo lo creó fue, amados, en un proceso. Él pudo decir: bueno, hágase todo lo que está en mi imaginación. Porque él daba la palabra y las cosas se hacían. A través de la palabra, hágase la luz. Y se hizo la luz. Háganse las bestias del campo. Se hicieron las bestias del campo. Era dar la palabra. Y nosotros, amados, se nos olvida esa parte de la ley del proceso. Todo en la vida, amados, tiene un proceso. Y el proceso muchas veces no es el ruidoso. Nosotros, por ejemplo, sembramos una semilla en la tierra. Yo soy del campo, vengo de sembrar café. Los cafetales sembramos, hacíamos el vivero, todo el trabajo ahí. Pero nunca, amados, escuché el sonido de una semilla que estaba germinando. El brote, cuando esa semilla brotaba y salía la plantita, nunca lo escuché. Nunca escuché el crecimiento de la planta. Nunca lo escuché. Sí escuché el sonido, el estruendo del árbol cuando se cae o cuando lo tumbamos. Pero el crecimiento no se escucha, pero es un proceso. Aunque no lo escuchamos, ese proceso sigue su ruta, sigue su camino, sigue su avance. Y cuando nosotros vamos, amados, a la Biblia, a las Escrituras, encontramos que cada hombre de Dios, cada profeta que Dios utilizó, cada mujer que Dios utilizó, cada apóstol que Dios utilizó, aún el mismo Jesucristo cuando vino a la tierra tuvo un proceso. El proceso de Cristo, amados, de que una mujer lo cargara en su vientre por 9 meses, que lo diese a luz, que lo amamantara, que le cambiara sus pañales, que lo educara, que lo cuidara, que lo protegiera. Fue necesario todo ese proceso. Y aún en el ministerio, Jesús pasa por el proceso. Un proceso difícil, cargado, amados, de muchas noches sin dormir, cargado de tormentas intempestuosas, de mares que se abrían, que se levantaban olas para quererlo destruir. Todo un proceso. Y aún la noche que él va a ser arrestado, él pasa por un proceso que su sangre o su sudor se convierte como en gotas de sangre. Todo fue un proceso en la vida. Y ese es el meollo o la situación que nosotros pasamos como creyentes, que queremos tener una vida espiritual creciendo en el Señor, pero sin un proceso, sin una angustia, sin una fricción. La Biblia habla en el libro de Jueces, en el capítulo 6, verso 1 al 6, y dice la palabra: los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor. El Señor los entregó en mano de los madianitas durante 7 años. Era tal la tiranía de los madianitas que los israelitas se hicieron escondites en las montañas. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Las cuevas, dice que hicieron escondites en las montañas, las cuevas y otros lugares de refugio.
Y mire la palabra que utiliza acá. Y siempre que los israelitas sembraban, los madianitas, los amalecitas y otros pueblos del oriente venían y los atacaban, acampaban y arruinaban las cosechas por todo el territorio hasta la región de Gaza. No dejaban en Israel nada con vida, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Llegaban con su ganado y con sus tiendas de campaña, como la plaga de langostas. Tanto era que sus camellos eran incontables e invadían el país para devastarlo. Era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas que clamaron al Señor pidiendo ayuda. Miren la palabra, a mí me llama la atención esta. Siempre que los israelitas sembraban, aparecían los madianitas. Es un espíritu de devorador. No sé si a usted le ha pasado que de repente le llegó un aumento que no esperaba y plum, el carro se le arruinó. Como que la miseria está esperando que le vaya bien, un poquito de bien, para quitarle ese poquito de bien. Un espíritu. Y dice la palabra que los hijos de Israel hicieron malo delante del Señor y fueron entregados a un espíritu de miseria. Este espíritu, cada vez que ellos sembraban, se levantaba ese espíritu y les robaba la cosecha. Y en esa situación estaba en ese tiempo de cosecha, cuando hay un hombre llamado Gedeón, que él dice: espérate, yo mi cosecha no me la voy a dejar robar, me voy a salir afuera, voy a preparar todo antes de meterme en la cueva. Y estando Gedeón ahí, dice la palabra en el verso 11 del mismo capítulo, dice que el ángel del Señor vino a Gedeón. Estaba abajo de una encina en Ofra, el cual le pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba limpiando el trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas, cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón y le dijo: el Señor está contigo. Mira la palabra que el ángel le dice. No se la dice el vecino, no se la dice un compañero, no se la dice a alguien que quiere quedar bien con Gedeón. Se la dice el ángel del Señor. El Señor está contigo, valiente guerrero. Pero Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están las maravillas que nos contaban nuestros antepasados cuando decían: el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. El Señor lo encaró y le dijo: ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía, le dice el Señor. Y Gedeón dice: pero Señor, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. El Señor le responde: tú lo derrotarás a los madianitas como si fuera un solo hombre, porque yo estaré contigo. Gedeón recibe esta palabra, pero mire el espíritu, este espíritu de miseria, cómo se había impregnado en la vida de Gedeón, que él se sentía el más insignificante, él se sentía el más chiquito de su familia, el más despreciado de su familia. ¿Por qué? Él se sentía en la tierra, pero en el cielo era llamado el guerrero valiente del Señor. Como cuando nosotros, amados, nos dejamos llenar por la gente que está a nuestro alrededor, nos dejamos llenar o llenar nuestra mente, amados, por las circunstancias que estamos viviendo, o estamos escuchando espíritus de miseria que se anidan en nuestra mente, se enquistan en nuestra mente, para mantenerte en derrota, para mantenerte en desgracia. Que aun cuando el ángel viene y le afirma lo que él es en el cielo, él todavía sigue creyendo que es una miseria. Él sigue creyendo que es un don nadie. Él sigue creyendo que no sirve para nada. Y el ángel le dice: no, porque yo te envío, dice el Señor. Tú irás, tú lo harás.
Cuando Gedeón comienza a fortalecerse y a creer lo que él es en el Señor, dice que esa noche, dice la palabra, que Gedeón derribó los altares que Israel había levantado a los Baales, a la diosa Acera, los derribó e hizo un altar al Señor. Ese es el comienzo para comenzar a tener una vida de victoria, una vida, amados, que ame al Señor. Y mire, esos dioses habían mantenido a Israel en la miseria. Lo habían mantenido en la desgracia. Esos dioses, amados, ellos habían hecho lo malo, dice el verso 1, ante los ojos de Dios. Y el Señor los entregó a las manos de los madianitas. Los entregó a la desgracia, porque habían abandonado al Señor. Y Gedeón, el día que él recibe su identidad, ese día él comienza, amados, a caminar y a destruir los altares de pecado, los altares a la idolatría. Y comienza, no era una acción cualquiera, porque los líderes de Israel se fueron e investigaron quién los había derribado. Dijo, fue Gedeón, vamos a buscarlo, vamos a matar a Gedeón. ¿Cómo es posible que ha derribado nuestros altares? Mire, hermano, hay mucha gente que vive en miseria, pero no quiere derribar los altares de pecado. No quiere derribar los altares a Baal, porque quiere la bendición de Dios, pero acomodado en el pecado, y eso no funciona en la vida espiritual. Dios es un Dios santo y un Dios celoso. Y dice la palabra que buscaron matar a Gedeón. Pero el Señor le dice a través de Joab a todo el pueblo, bueno, si Gedeón hizo eso, pues que Baal se defienda. Y él intervino para que no matara a Gedeón. Y dice la palabra, amados, que los enemigos de Israel se juntaron para destruir a Israel. Y dice la palabra, el verso 33 del capítulo 6. Y los madianitas y amalecitas y otros pueblos del oriente se aliaron y cruzaron el Jordán, acampando en el valle de Jezreel. Mientras aquellos peleaban por los altares, el enemigo se estaba organizando. El enemigo estaba buscando cómo atacar. El enemigo estaba buscando cómo destruir. Y mire, y dice la palabra que vino el Espíritu de Dios sobre Gedeón. Dice el verso 34. Entonces Gedeón, tomado por el Espíritu del Señor, levante la mano y diga, tomado por el Espíritu del Señor. Tomado por el Espíritu del Señor, tocó la trompeta. Todos los del clan de Abiezer fueron convocados a seguirlo. Envió mensajeros a toda la tribu de Manasés, convocándolos para que los siguieran, y además los envió a Aser, a Zebulón, a Neftalí, de modo que también se le unieron. Y el Señor le dijo a Gedeón, son demasiados. Todo el que, dile, tenía 30,000 soldados, Gedeón. Y el Señor le dice, todos los que tengan miedo, que se regresen a la casa. Que se regresen a casa. Mire, esta gente se iba a pelear con un ejército de 120,000. No era cualquier cosa, hermano. 120,000 soldados, gente de guerra. Y claro, ellos solo eran 30,000. Dijo, no, yo me voy, bueno, a morir en batalla, mejor me muero en la casa. Se fueron para la casa 20,000. Y el Señor le dice a Gedeón, aún son muchos. Lleva a esos 10,000 al río. Y mire, hay algo que a mí me llama mucho la atención. Porque el Dios le dice, ve su comportamiento, su lenguaje no verbal. Y a veces decimos nosotros, no, pero el Señor conoce mi corazón. Aunque sea tarde, pero yo llego. Mire, hermano, Dios ve esas cosas, hermano. Dios es un Dios informado. Dios ve cada acción que nosotros hacemos. La gente que se había atrevido, que creía que Dios les podía dar una victoria, fue gente que no se metió a nadar al río. Los que se metieron a nadar al río fueron 9,700 hombres. Solo 300 tomaron agua con la mano y estaban vigilantes por el enemigo. Le dice el Señor a Gedeón, estos 300 tú vas a ir. Y dile a los 9,700 que se vayan a casa. Vayan a casa. Porque a veces nos preguntamos, ¿qué galán como Julano que Dios sí lo escucha? ¿Qué galán como Julano que cómo Dios lo usa?
¿Sabe por qué? Porque ese fulano cuida su lenguaje no verbal. Porque ese fulano hace las cosas que a Dios le agradan. Porque ese fulano no hace las cosas a medias. Porque ese fulano le cree a Dios. Porque ese fulano sabe que está bajo guerra y no puede descuidarse. Ese fulano sabe que Dios lo ha llamado para una misión importante. Y entonces el Señor le da una estrategia a Gedeón. Yo sé que todos la conocemos. Le dice: vas a pelear con estos 300. Hermano, eso era un suicidio. Eso era ir a pelear con 135,000 soldados. Ir a pelear solo con 300. Hermano, esto era una locura. Y Dios le dice: mire, es más, no van a llevar espada. Van a llevar un cántaro y le van a meter una antorcha adentro y van a llevar una trompeta. El arma que Dios le da. ¿Sabe por qué? Porque esto dice la palabra que no es con espadas, ni con ejércitos, es con su santo nombre. Es con su espíritu. Es con la palabra de Dios. Mire, el arma poderosa que nosotros tenemos, la fe, es un arma poderosa. El arma poderosa, la fe, amado, se activa cuando caminamos en obediencia delante de Dios. La fe se activa cuando le creemos a Dios. Gedeón obedece. Gedeón obedece la palabra. Y al obedecer la palabra, él va con sus 300. Y al llegar con los 300 valientes, amados, Gedeón llega a ese momento y Dios le dice en la noche. En esa noche Dios le dice que toquen la trompeta a todos. Hay algo, amados, que Gedeón le dice a los 300 en el capítulo 7, versos 17 al 18 y luego el 20. Mírenme, les dijo, sigan mi ejemplo. Es que un líder, amado, capaz, un líder seguro, un líder con visión, es un líder que da ejemplo. Es un líder que da seguridad. Es un líder que inspira a otros. Gedeón le dice, miren y sigan mi ejemplo. Cuando llegue a las afueras del campamento, hagan exactamente lo mismo que me vean hacer a mí. Por eso el apóstol Pablo dice, sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Gedeón estaba seguro en la visión que Dios le había dado. Gedeón estaba seguro que la victoria iba a venir. Y miren, la palabra dice, cuando todos los que están conmigo y yo toquemos nuestras trompetas, ustedes también toquen las suyas alrededor del campamento y digan, por el Señor y por Gedeón. Las 3 compañías tocaron los trompetas e hicieron pedazos los cántaros y tomaron las antorchas en la mano izquierda y sosteniendo en la mano derecha las trompetas e iban a tocar, gritaron, desenvainen sus espadas por el Señor y por Gedeón. Mire qué poderosa palabra. Y a mí me encanta lo que dice en la Reina Valera, dice, y estuvieron firmes sin desmayar. ¿Por qué? Porque cuando ellos tocan la trompeta, el enemigo, hermanos, el mismo enemigo, los madianitas comenzaron a matarse entre ellos mismos, comenzaron a destruirse entre ellos mismos, pero aquellos estaban tocando la trompeta. Por eso la palabra dice en el Salmo 91, caerán 1,000 a tu derecha y 10,000 a tu izquierda, pero a ti no van a llegar. Una de las cosas, amado, que era un caos ese campamento. Usted puede imaginarse que alguien saque una espada y comience a matarse entre ellos mismos. Pero miles y miles y miles de personas. ¿Y qué hacían los 300? Tocaban la trompeta. La palabra es clara, que cuando usted está en conflicto difícil, cuando usted está en una guerra espiritual, amado, aunque usted escuche la guerra a su alrededor, usted escuche el problema que está a su lado, usted vea la deuda, la escasez, la miseria, las amenazas, el dolor, la enfermedad, la angustia, la traición, usted siga clamando a Dios que la victoria viene del Señor. Estos no desmayaron, estuvieron firmes. Aquí vemos, yo puedo ver el cumplimiento del Salmo 91 que dice del 1 en adelante. El que habita al abrigo del Altísimo descansará a la sombra del Todopoderoso. Y dijo el Señor, si tú eres mi refugio y mi fortaleza, el Dios en quien confío.
Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será escudo y baluarte. No temerás al terror de la noche, ni la flecha que vuele de día, ni la plaga que acecha en las sombras, ni la peste que destruye a mediodía. Podrán caer a tu lado 1,000 y 10,000 a tu derecha, pero a ti no te afectarán. Aleluya, porque esas espadas, hermano, eran miles y miles peleándose, pero las espadas no tocaron a los 300. ¿Usted cree que eso es casualidad? Había una protección de Dios sobre ellos. Por eso cuando usted esté en problemas, usted adore. Cuando usted esté en escasez, usted adore. Cuando usted se siente triste, usted adore. Cuando usted se siente angustiado, usted adore. Cuando se siente que no sabe a dónde ir, usted adore. Que la palabra de Dios dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Cuando aquellos estuvieron bajo miseria, cuando aquellos estuvieron bajo la adoración de Baal, bajo la adoración de Acera, ¿quiénes acampaban? Acampaba la miseria, acampaban los enemigos, acampaba la desgracia, acampaba la escasez. Pero cuando vino el ángel del Señor y visitó a Gedeón, ¿sabe quién comenzó a acampar? El ángel del Señor. Aleluya. Por eso cuando usted se somete a Dios, cuando usted le cree a Dios, cuando usted confía en el Señor, cuando usted recibe identidad en el Señor, usted entiende, amado hermano, aleluya, que es el ángel de Jehová que acampa alrededor suyo. Es el ángel de Jehová que no lo va a dejar. Es el Señor que lo va a cuidar. Es el Señor que lo va a proteger. Es el Señor que lo va a bendecir. Aleluya. Es el ángel de Jehová. Por eso la palabra, amados, dice: podrán caer a tu lado 1,000 y 10,000 a tu derecha, pero a ti no te van a afectar. No tendrás más que abrir los ojos para ver a los impíos recibir su merecido, ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección. Hay una palabra contundente, amados. No dice el que de repente, de vez en cuando, dice el que habita al abrigo del Altísimo. Hay que habitar en su presencia. Hay gente que dice: ay, ir a la iglesia es perder el tiempo. Ay, que yo tengo más cosas que hacer. Hermano, hay más de 200 y pico días al año que usted puede hacer otra cosa, pero el día del Señor es un día especial, amado. El día que hay culto, usted no se lo pierda por nada, porque hay una palabra de Dios para su vida. Hay protección para su casa. Dios lo va a bendecir. Dios lo va a prosperar. Quizás es la palabra que usted necesita para sus días difíciles, porque es la palabra del Señor. Gedeón, amados, después de este gran conflicto, en esa noche de sus enemigos, mueren aproximadamente 20,000 soldados de los madianitas y de los otros enemigos. 120,000. Pero hay 15,000 soldados y 2 reyes que se le han escapado a Gedeón. Y en el capítulo 8, Gedeón va en busca de ellos. Y miren lo que dice el capítulo 8. De la tribu de Efraín dijeron a Gedeón: ¿por qué nos has tratado así? ¿Por qué no nos llamaste cuando fuiste a la lucha con madianitas? Y le reprocharon severamente: ¿qué hice yo comparado con ustedes? Les dice Gedeón. ¿No vale más la sobra de las uvas de Efraín a la vendimia de Abiezer? Dios entregó en manos de ustedes a Oreb y a Seb, los líderes madianitas. Comparado con lo que hicieron ustedes, lo que yo hice no fue nada. Al oír la respuesta, escuche esta palabra. Al oír la respuesta de Gedeón, se calmó el resentimiento de ellos contra él. Los de Efraín nunca quisieron enfrentar los enemigos. Ahora que Gedeón ha tenido una gran victoria de 120,000 enemigos, ellos van a confrontar a Gedeón. ¡Qué malo eres con nosotros, Gedeón! Tú que si eres perverso. Mira todo el mal que nos hiciste.
Gedeón, tú sí eres malo. Escucha esta palabra, amada iglesia. Cuando tú estás a punto de consumar una gran victoria, ten cuidado con los altercados que vas a tener. Porque fue la distracción del enemigo. Acuérdese que cada vez que Israel sembraba, el enemigo llegaba para robarle su cosecha. Gedeón está a punto de terminar una gran victoria, una gran batalla. Y se le aparecen los de Efraín, sus hermanos. Y le dice, ¿qué es lo que tú has hecho con nosotros, Gedeón? Tú eres malo. Tú la verdad que eres malo. Y Gedeón les tiene que decir a ellos, no, hombre, si yo no hice nada. Yo no he hecho absolutamente nada. Ustedes sí son buenos. Ellos querían el crédito de algo que no habían hecho. Hay momentos en la vida que usted tiene que darle el crédito a alguien que no ha hecho nada porque lo está desenfocando de su visión. Hay momentos en la vida que usted podrá decir, pero ¿cómo es posible que a mí me estén pasando estas cosas? El hermano que supuestamente me debía de ayudar ahora viene a estorbarme. El hermano que debería a mí motivarme ahora viene a querer pelear conmigo. Pero Gedeón, un altercado tremendo, difícil, complicado, él le dice, él lo trata con cuidado, le dice, ¿sabe qué? Ustedes son mejor que yo no he hecho nada. Ustedes sí son buenos, ustedes sí son grandes guerreros, porque miren, agarraron 2 reyes. Yo lo único que maté fueron 120,000. Pero ustedes han matado 2 reyes, ustedes son buenísimos. Y dice la palabra que el resentimiento de ellos se calmó. ¿Sabe por qué entiende Gedeón algo? Que si él se pone a pelear con los de Efraín, su visión ahí termina. Por eso hay mucha gente que ha salido golpeada. Hay mucha gente que ha dejado el ministerio. Porque se puso a pelear altercados, se puso a confrontar en momentos que no eran necesarios. Hay momentos que usted tiene que evadirlos. Hay momentos que usted tiene que dar la razón aunque no la tenga, porque su visión es clara. Usted va a punto de consumar una gran victoria en el nombre de Jesús. Déselo fuerte al Señor. No bastando esto, amados. Dice el verso 8, capítulo 8, verso 4. Y Gedeón y sus 300 hombres, agotados, pero persistiendo en la persecución, llegaron al Jordán y lo cruzaron. Levante su mano y diga conmigo, los 300 llegaron agotados, pero persistiendo en la persecución. Llegaron al Jordán y lo cruzaron. Cualquiera pudo haber dicho, bueno, logramos a aquellos locos de Efraín darles el crédito para que no estuvieran resentidillos ahí. Pero cruzar el Jordán, cualquiera dice, hemos estado agitados, desvelados toda la noche. Hemos caminado todo este día. Cruzar este río tan largo. Y los enemigos ya lo cruzaron, mejor que se vayan. Pero Gedeón sabe que es un momentum en la vida. Todos tenemos un momentum. No momento, momentum. Y ese momentum tú tienes que aprovecharlo para finiquitar tu gran victoria. Gedeón entiende que él tiene que perseguirlos. Porque si esos 2 reyes que han escapado, con esos 15,000 soldados, ellos años más adelante se van a rearmar nuevamente y van a venir a atacarlo a él y a toda su familia. Y entonces su victoria no es completa. Él decide cruzar el Jordán. Cansado, sí. Está angustiado, sí. Está exhausto, sí. Y dice la palabra que llega Gedeón al otro lado. En el verso 5 y 7 del capítulo 8. Ahí dijo Gedeón a la gente de Sucot: denle pan a mis soldados. Están agotados y todavía estoy persiguiendo a Seba y a Salmuna y los reyes de Madián. Pero los oficiales de Sucot respondieron: ¿acaso tienes ya en tu poder en las manos a Seba y a Salmuna? ¿Por qué tendríamos que darte pan a tu ejército? Gedeón contestó: está bien.
Cuando el Señor haya entregado en mis manos a Seba y a Salmuna, les desgarraré a ustedes la carne de su cuerpo con espinas y zarzas del desierto. Los de Sucot son sus hermanos. La siguiente ciudad que va Gedeón con sus 300 son los de Peniel. Y la gente de Peniel tampoco le da de comer, tampoco le da de beber. No le dan nada a Gedeón. Él está persiguiendo a los enemigos. Y Dios le dice, ¿y qué? Miren la palabra que utilizan los de Sucot. ¿Y qué has hecho tú, Gedeón? ¿Acaso tú tienes en tu mano a los reyes que dices que estás siguiendo? Si tú no has hecho nada. Miren, minimizan, es más, ignoran el trabajo que ha hecho Gedeón. Ignoran totalmente. Pero Gedeón no se queda con ese altercado. Y él dice, no, estos me quieren desenfocar a mí. Yo voy a seguir hacia adelante. Pero cuando venga yo voy a arreglar este asunto, voy a confrontar. Mire, y ese es el detalle, hermano. Que muchas veces usted quizás está pasando por un momento de crisis. Ya los he vivido yo, hermano. He vivido esos momentos. En mis momentos más amargos, una vez yo llamé a un amigo pastor. Yo no le llamé para pedirle nada. Solo le llamé para querer platicar algo con él. Y hablar, y él me dijo, mire, hermano, mire, yo entiendo que está pasando por problemas, pero yo no tengo tiempo para hablar con usted. Y me colgó. Tenía dos opciones: ponerme a llorar como una niña, o pararme firme y entender que hay momentos en la vida que van a pasar circunstancias, que el enemigo va a buscar que tu corazón se ofenda, que tú te ofendas, que tu corazón, que esos altercados te causen heridas y tú reniegues y tú hables mal y tú desistas. Pero el Señor, amados, lo que Él te está diciendo es: esfuérzate, sé valiente. Los altercados, no te preocupes por eso, tú sigue con tu visión. Mire, Gedeón no se queda con la gente de Sucot a pelear. No se quedó con los de Efraín a pelear. No se quedó con la gente de Peniel a pelear. Él siguió hacia adelante. Él estaba cansado. Él estaba angustiado. Es que hay momentos en la vida, amado hermano, que usted va a estar cansado de orar. Va a estar cansado de congregarse. Va a estar cansado de servir. Va a estar cansado de orar. Va a estar cansado de ayunar. Va a estar cansado de hacer las cosas y de servir al Señor. Pero aún cansado, usted tiene que seguir persistiendo, seguir avanzando. Cansado, sí, pero creo en la visión que Dios me ha dado. Porque la victoria, amados, la victoria Dios no se la da a la gente vaga, a la gente mediocre, a la gente que abandona cuando las cosas están mal. La victoria Dios se la da a los que aún cansados siguen persistiendo en la persecución, porque saben que un día su victoria será contundente. Un día la victoria es gloriosa. No podemos quedarnos, amados, peleando con altercados innecesarios. Y dice la palabra en el capítulo 8, verso 10 al 13. Seba y Salmuna estaban en Cacor con una fuerza de 15,000 guerreros, que era todo lo que les quedaba de los ejércitos del oriente, pues habían caído en batalla 120,000 soldados. Gedeón subió por la ruta de los nómadas al este de Nova y Yogbea y atacó al ejército cuando éste se creía seguro. Levante su mano y diga: y atacó al ejército cuando éste se creía seguro. Y dice la palabra que huyeron Seba y Salmuna y los dos reyes de Madián, pero él los persiguió y los capturó, aterrorizando a todo el ejército. Cuando Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla, pasó por el paso de Jerez. Y a mí me encanta esta parte que dice que los siguió por el camino de los nómadas. La gente nómada no es la que vive en tienen su propia casa. Son los que viven en tiendas.
Ellos caminan moviéndose de lugar en lugar. Ese camino, hermanos, es para gente que no es estable. Es para gente que se mueve, que está en continuo movimiento. Esa es la palabra, amados. Que por eso aquellos se sentían seguros. Ya Gedeón ya no nos va a seguir. Se acostaron a dormir la siesta. Y esa es la jugada maestra de Dios que el Señor le dio a Gedeón. Síguelos por el camino de los nómadas. Los nómadas, como no son gente estable, sino gente movediza, los nómadas, amado, ese camino lo agarró Gedeón y encontró aquel ejército que no estaba en guardia. Y esa es la palabra de hoy. La guerra, amados, la victoria, Dios la da a aquellos hombres, a aquellas mujeres que son nómadas en el espíritu, que se mueven en la oración, que se mueven en el ayuno, que se mueven en la palabra, que son persistentes para servir a Dios. Y este es el tiempo, amados, que la iglesia Peniel tiene que levantarse gente nómada en el espíritu, que diga: yo no me voy a quedar estancado solamente con el culto del domingo. Yo voy a buscar a Dios en mi casa, voy a moverme en la oración, voy a moverme en el ayuno, voy a moverme en ofrendar, voy a moverme en diezmar, voy a moverme. ¿Por qué? Porque voy a derrotar al enemigo. Cuando él se cree que ya mi familia está derrotada, voy a entrar ahí y la victoria será contundente. Es la victoria, amados. Es la gente nómada en el espíritu. Porque hay gente que quiere vivir en victoria y ni siquiera cuando va a comer ora. Ni siquiera por los alimentos ora, hermano. Hay que orar. Hay que ser nómadas en el espíritu, movernos en lo espiritual. Que dice la palabra, el verso 28 del capítulo 8. Los madianitas fueron sometidos delante de los hijos de Israel y no volvieron a levantar la cabeza. Nunca más. Y durante 40 años, mientras vivió Gedeón, el país tuvo paz. 40 años de paz. 40 años de victoria. Por un hombre que supo moverse por el camino de los nómadas. Cuando usted se mueve, amado, en el ámbito espiritual. Cuando usted pelea las batallas. Usted se pone a pensar qué hubiese sucedido si Gedeón no cruza el Jordán. ¿Qué hubiese sucedido si Gedeón se pone a tener altercados con los de Efraín? Hermanos, hubiera vivido en una guerra y en una miseria toda la vida. Hermano, la vida es muy corta y tu propósito en esta tierra es muy especial. No te quedes peleando con tu hermanito por una diferencia. Ay, que no me saludaron. Ay, que no me llamaron. Ay, que lo que dijo me ofendió. Ya déjese de eso. Usted siga su camino. Imagínese, Gedeón no vemos a Gedeón en los versos diciendo: ay, yo pudiera haber hecho, pero es que Efraín me ofendió. No me dieron de comer los de Sucot. Ay, los de Peniel, qué malos son. No, él siguió avanzando. Él siguió caminando. Hay un momento en la vida, hermano, que tenemos que confrontar a ese niño interno que llevamos. Gedeón un día lo confrontó. Ay, que soy el pequeño. Ay, que soy el chiquito. Los traumas del pasado los dejó atrás. Los entregó en las manos del Señor. Porque muchas veces, amado, no es el niño que llora en la casa del vecino. Son tus problemas internos no resueltos. Son aquellos problemas internos que nunca has querido solucionar. Son aquellas traiciones que recibiste, pero nunca has querido sacudirte de ellas. Decir: ¿sabes qué? Voy a perdonar. Y esto, aunque venga ese recuerdo, pero sé que está en las manos de Dios y no voy a vivir con ese recuerdo. Ya las traiciones ya pasaron. El dolor ya pasó. Pero te sigue afectando hasta el día de hoy. Sigues llorando por cosas del pasado. Y eso te ha anclado a mantenerte en la desgracia, a mantenerte en miseria. Por eso cada vez que quiere venir una cosecha, tú sientes cómo se va. Tú sientes que solo la recibes y ya no la tienes. Porque has abrazado la miseria. Porque has abrazado el dolor. Porque le has edificado un altar a la traición,
a las palabras hirientes. Le has levantado un altar a la desgracia. Le has levantado un altar a la conmiseración y a decir: soy pequeño yo. Si usted supiera de dónde yo nací, si usted supiera lo que yo he vivido, si usted supiera lo que yo he pasado. Todos tenemos un pasado difícil y complicado, pero cuando lo entregamos en las manos del Señor, el Señor nos limpia, el Señor nos purifica, el Señor nos cambia, el Señor nos transforma. Y Dios hoy te dice: varón valiente, en el cielo eres valiente, mujer eres valiente, eres una guerrera en el cielo. No quedes abrazando la desgracia. Cuando Dios nos quiere tener a nosotros en bendición, pero ¿por qué no la conseguimos? ¿Por qué no la avanzamos? ¿Por qué no la recibimos? ¿Por qué no hemos recibido la bendición que tanto hemos anhelado? Porque cuando nos sentimos cansados, nos acostamos y nos acomodamos. Porque cuando nos hemos sentido hambrientos, decidimos: mejor ya no voy, está muy cansado. Hermano, tengo autoridad moral para decirte lo que te voy a decir. Por años he servido al Señor. A veces he estado sirviendo con dolores. A veces he servido enfermo. A veces he llegado a la iglesia con el último poquito de combustible, que no sabía si me iba a ajustar para regresar, sin ofrendar. A veces llegaba sin tener cómo pagar la renta. A veces llegaba, amados, sin saber si iba a poder comer el día de mañana. Llegaba con enfermedades, con dolores, pero aún sirviendo. Y usted podrá decir: pero es que como él ha tenido todo. He pasado por angustias. He pasado por tristezas. He pasado por decepciones. He pasado por traiciones. He pasado por gente que sin necesidad ha buscado la manera de ofenderme. Pero tengo dos opciones: a quedarme en la ofensa, a quedarme lamentando, a quedarme haciéndome la víctima, a abrazar la desgracia, o a mirar a Cristo y decir: yo he decidido seguir a Cristo. Yo he decidido, aleluya, que un día su mano se va a levantar. Que he decidido que un día veré su mano de poder sobre mi vida. Porque tú decides qué vas a hacer: creer a la palabra de Dios, o creer a lo que tú has recibido, o creer a lo que tú a lo que a ti te han enseñado de pequeños. Porque a veces crecemos con paradigmas mentales y creemos que eso es lo que somos, porque eso fue lo que escuchamos decir. Pero a mí me sorprende cuando el ángel llega y le dice a Gedeón: Gedeón, varón, guerrero y valiente. Mire cómo era conocido Gedeón en el cielo: como un guerrero valiente. Yo no creo que Dios, o que en el cielo, cada uno de los que estamos aquí, los que nos ven, seamos conocidos como miseria, como derrotados. No, usted es conocido como un valiente. Usted es conocido como una guerrera. Usted es conocido como una victoriosa. Tú tienes que creer y tomar la identidad en Cristo. Porque el Señor quiere levantarte. El Señor quiere llevarte a plataformas de gloria. Y muchas veces lo he dicho, pero lo voy a volver a decir hoy. Hay veces que es necesario pararte frente al espejo y decir: en realidad, yo mismo he sido el obstáculo para crecer. Mis mismas miserias, mi misma mentalidad, yo mismo he decidido. Por eso la Biblia dice en Proverbios que como el hombre piensa, así es él. Si usted piensa que no puede, no va a poder. Pero el día que usted cambie de mentalidad, el día que usted dice: ¿sabe qué? Hoy yo voy a provocar que mi situación cambie. ¿Cómo voy a provocar que mi situación cambie? Dejar de hacer las mismas cosas de siempre. Porque estas mismas cosas me han dado este resultado. Voy a cambiar mi actitud. Voy a cambiar mi forma de pararme a la vida. Voy a cambiar mi manera de pensar.
Voy a cambiar mi manera de creer. Voy a cambiar mi manera de hablarme a mí mismo. Porque a veces nosotros mismos somos los encargados de encender la radio de nuestra mente y buscar la emisora Radio Miseria. Porque decimos, ay hermanos, que yo no puedo. Ay hermanos, que es que yo viera que yo sí no sirvo. Mire lo que él mismo se está diciendo. Uno mismo. Y tenemos que cambiar esa mentalidad. Usted tiene que cambiar su mentalidad. Esas maneras, lo que usted ha venido haciendo por años y no le ha funcionado, usted tiene que cambiarlo. Usted tiene que cambiarlo. Porque Gedeón le estaba echando culpa a su familia. Le estaba echando culpa a su tribu. Le estaba echando culpa a su país. El ángel le dijo, no, el problema no son ellos, eres tú. Eres tú el problema. Tú tienes que cambiar. Tú tienes que transformarte. Porque en realidad el cambio lo vas a provocar tú. La transformación la vas a provocar tú. Y este es el tiempo que tienes que decidir cambiar. Un día, yo estoy para orar por la gente, hermano, y ese es mi trabajo como pastor. Un día llegó alguien y me dijo, mira, yo tengo mi matrimonio. Hace 15 años estoy teniendo problemas. Y me dice, pero yo sé que si usted ora, el Señor va a hacer el milagro en mi vida. Y comencé a hablar con él. Y me comenzó a mencionar los problemas de hacía 15 años que él venía haciendo las cosas. Y yo le dije, mírale, una oración de 5 minutos no va a cambiar esa atmósfera que tú has creado. Has tratado a tu mujer como el mismísimo diablo. Y una oración de 15 minutos no va a cambiar los líos que tú has hecho por tanto tiempo. Comienza a cambiar tú. Comienza a orar tú. Comienza a creerle tú a Dios. Comienza a hacer las cosas diferentes tú, para que tu vida, tu matrimonio comience a cambiar. Porque a veces queremos que con la oración cambien las cosas. Y la oración cambia, pero hay que poner de nuestra parte. No solamente fue suficiente tocar las trompetas. No solamente fue suficiente quebrar el cántaro. Fue suficiente correr, seguir los enemigos. Fue suficiente no ponerse a pelear con los de Efraín. No fue suficiente, amados, seguir, cruzar el Jordán. Tuvo que evitar la pelea con los de Sucot. Tuvo que evitar la pelea con los de Peniel y buscar el camino de los nómadas. Porque a veces, hermano, tenemos que ser sabios y tomar las decisiones correctas en la vida y hacer las cosas correctas en la vida si queremos ver el cambio que anhelamos en nuestra vida. Levante su mano y diga, creo en mi proceso. Mi proceso es de bendición. Mi proceso es de cambio. Diga, Señor, estoy listo para ver tu mano de poder sobre mi vida. En el nombre de Jesús. No me voy a enredar en altercados. No me voy a enredar en problemas que buscan enfocarme de mi victoria. Porque mi victoria será contundente. Mi victoria será poderosa. Mi victoria será trascendente. Y mi vida, mientras yo viva en esta tierra, viviré en paz. Y mis generaciones serán poderosas en la tierra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Levante su mano y póngase en pie. Y dígale al Señor, mi proceso, aunque esté cansado, aunque esté angustiado, yo voy a caminar y no me voy a detener, porque sé que mi alto llamado en Dios es poderoso. En el nombre de Jesús, aunque esté cansado, diga, aunque esté angustiado, aunque me sienta enfermo,
aunque me sienta agotado, aunque venga la confrontación, aunque venga el problema, diga: voy a seguir persistiendo hasta consumar la victoria de Dios sobre mi vida, sobre mi casa, sobre los míos. En el nombre de Jesús de Nazaret, dale un fuerte, fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Dice la palabra en Santiago 5:7 al 11. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos con otros, porque para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Aleluya. La tristeza de hoy, la preocupación de hoy, el cansancio que puedas tener hoy, no se compara con la bendición que tú vas a tener mañana. No se compara con la riqueza de gloria que tú vas a tener mañana. Hoy es cierto, te podrás sentir cansado, te podrás sentir sin fuerzas, te podrás sentir desanimado, te podrás sentir triste, te podrás sentir angustiado, te podrás sentir que ya no puedes más. Pero dile al Señor hoy, levanta tu mano: Señor, aunque me sienta cansado, seguiré persistiendo, seguiré creyendo, seguiré orando, seguiré congregándome, seguiré ofrendando, seguiré diezmando, seguiré predicando, seguiré esparciendo tu palabra. Aleluya, porque sé que tu victoria es grande, sé que tu palabra se cumple, sé que veré el milagro de Dios sobre mi vida. Aleluya, aleluya. Vamos, abra su corazón ahí donde está y dígale al Señor: hoy toda cansancio se va. Hoy, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Levante sus manos, levante sus manos, levante sus manos y dígale al Señor: cansado sí, pero aquí estoy delante de ti, aquí estoy, entrego mis cargas, entrego mis luchas, entrego mis preocupaciones, Señor, hoy, aleluya.